Bueno, les platicaba hace un momento, realmente me tiene muy impactado lo que pasó esta semana. Dios estuvo haciendo varias cosas, pero la semana empezó muy interesante y les platicaba que fuimos a ver a esta persona, de que ella, entendemos que está enferma de cáncer, tiene 5 años enferma de cáncer. Hace poco tiempo la desahuciaron, o sea, le dijeron ya, no hay más, no hay médicamente ni humanamente nada que podamos hacer por ti, te vas a morir. Y esta persona, muy interesantemente, y la verdad esta es la parte más asombrosa y la parte que refleja la fidelidad de Dios, que lejos de renegar y lejos de enojarse, lo primero que pidió fue conocer a Dios. Y entonces hizo algo muy natural y hizo algo muy normal, porque a nadie nos gusta que nos cuestionen nuestra fe y a nadie nos gusta que nos vengan a decir lo que no sabemos, en ningún tema, pero en especial en los asuntos de la fe. Y esta señora empezó a platicarnos, por un lado, de su pasado, pero todo el tiempo justificaba y repetía constantemente, pero yo oro por estas personas, pero yo ya perdoné, pero yo ya todo. Y entonces yo, dentro de mí, y a lo mejor un poquito sarcásticamente decía, bueno, y entonces ¿por qué no se ha muerto, no? Si ya es tan buena y si ya todo pasó, ¿por qué está ahí, no? Y una de las preguntas que le hice que marcó el rumbo de nuestra conversación y que cambió el ambiente de lo que estábamos haciendo, fue cuando le pregunté a esta señora, le dije, oiga señora, ¿usted alguna vez ha escuchado la voz de Dios? Y la señora se quedó completamente en blanco, se quedó perpleja, se quedó sin palabras, al grado de tener que admitir que ella misma no hubiera creído que se podía escuchar la voz de Dios. Y eso fue así como que muy tremendo, ¿no? Porque no se le desea a nadie, o sea, realmente todavía hubiera esperado yo que le hubiera dado así como que un arranque de soberbia, si lo queremos ver así, y no en mal plan, sino que en el momento la expusimos, ¿no? Y que hubiera dicho que sí, pero ella dijo no, y nos confesó que no lo había considerado, al grado que al final de la conversación todavía me preguntó, me dijo, ¿y usted ha escuchado la voz de Dios? Y cuando le dije, claro, constantemente, todos los días, no hay día que no escuche la voz de Dios. Y esta señora descansó en su alma y dijo, wow, o sea, como que al final se quedó con el buen sabor de boca de decir, si hay algo más allá de lo que tengo ahorita, ¿no? Y eso fue un gran aliciente. Pero esto me ha traído meditando toda la semana y dije, ¿por qué a las personas les es tan difícil escuchar la voz de Dios? ¿O por qué la gente luego cree que escucha la voz de Dios, pero no está segura que escucha la voz de Dios? Porque siempre me toca mucha gente que viene a consejería conmigo, me dice, yo creo que fue Dios el que me dijo. Y yo dije, ¿cómo que creo que fue Dios el que me dijo? ¿No? O sea, hay cosas que marcan tu vida, y yo me acuerdo mucho, y lo usé varias veces esta semana, y se los he platicado muchas veces a ustedes. Yo tengo tan clara las palabras de mi madre, y las tengo así visualmente, o sea, me acuerdo de ella, que estábamos en un aeropuerto, tenía yo 2, 3 años, y estaba mi hermano todavía de brazos, y mi mamá me voltea a ver y me dice, no tienes permiso de enfermarte. Y yo me acuerdo de ese momento tan claro y tan conciso, me lo dijo con tanta autoridad, que nos tomó años enfermarnos de nuevo a mi hermano y a mí, porque mi mamá viajaba con nosotros de bebés, y lo que más miedo le tenía es que uno de nosotros se enfermara en un aeropuerto, en esos vuelos larguísimos, porque mi papá no viajaba con ella, ¿no? Y lo tengo tan marcado porque fue una instrucción tan clara, que les puedo decir que todavía a mis 30 años de edad, un día tenía como 32 años de edad, y de repente mi mamá se enfermó un día mi mamá se enfermó de la vesícula, ¿no? Y a ella se le gangrenó la vesícula. Y mi mamá es una persona muy sana, y ese día, como todas las mamás, quiso enfermar a sus hijos, y entonces a todos nos mandó a hacer análisis de la vesícula, y a todo el mundo, y entonces tengan cuidado. Y les digo, espérame, esto es completamente contrario a lo que siempre me has dicho y a lo que siempre me has enseñado. Un día me diste una instrucción que marcó mi vida, que decía, no tienes permiso de enfermarme, y ahora me estás dando instrucciones casi de que me enferme, ¿no? Y como dicen los que dicen, baja el cero y no contiene, o sea, no hace ciencia en nuestro corazón, ¿no? Entonces, cuando me acordé de esto, dije, wow, es que así me habla Dios. Cada vez que me habla Dios, hay conceptos que se me quedan tan claros y se me quedan tan grabados, que transforman toda mi manera de vivir. Yo pasé 30 y tantos años sin enfermarme,
hasta que me enfermé de la vesícula. Sí, curiosamente me enfermé de la vesícula. La primera vez que me enfermé de la vesícula y me tuvieron que operar, ¿no? Pero me acordé y dije, wow, es que con esa autoridad y con esa seguridad y con ese poder que me habló mi mamá, así me habla Dios. Y cuando empezamos los grupos que dieron pie a esta iglesia, y lo platicamos esta semana, ¿verdad, Adela? Que venían estas señoras y venían y me decían estas cosas que habían aprendido tantos años y de repente me veían hasta rudo, porque yo venía y les enseñaba los principios y decía, es que yo no puedo entender las cosas de otra manera porque Dios me las dijo y no podría venir a decirles, creo que Dios me dijo, ¿no? Entonces dije, wow, una de las cosas que tenemos que tener siempre muy claras y con las que tenemos que vivir es, tenemos que prepararnos para que Dios transforme nuestra vida por medio de su voz, ¿sí? Porque hay gente que está anhelando escuchar la voz de Dios. Hay gente que está desesperada, Señor, dime si Juancho es el bueno o es Pedro, ¿no? ¿Verdad, Esmeralda? ¿No? O, Señor, dime si este es el trabajo que tengo que tomar. Y entonces, imagínense nada más que un día llegara Dios y le dijera a cualquiera de ustedes o a mí, este es el trabajo que tienes que tomar, y entonces, ¿cuándo vamos a saber cuándo dejar ese trabajo? ¿No? Pues nunca, ¿no? Porque pues como Dios ya me dijo este trabajo, pues aquí me voy a quedar toda la vida, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a crecer? Pues nunca, porque Dios me mandó a ser aquí portero de este edificio y toda mi vida voy a estar aquí en la puerta porque Dios me dijo. Porque todo lo que dice Dios es eterno. ¿Se han puesto a pensar en esto? La voz de Dios va mucho más allá de nuestras necesidades cotidianas. Y el problema es que nosotros le echamos la culpa a Dios de intervenir en tantos asuntos de nuestra vida que no tienen nada que ver, ¿sí? Dios no me va a decir en dónde vivir, Dios no me va a decir con quién casarme, Dios no me va a decir qué trabajo tomar, y Dios no me va a decir si me voy a poner hoy los pantalones azules o los rojos, porque eso depende absolutamente de nosotros. La Biblia está llena de la voz de Dios, y la voz de Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo siempre. ¿Sí? Yo voy a estar contigo siempre. La Biblia está llena de promesas que hablan del respaldo de Dios. La iniciativa es nuestra. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta para cuando Dios nos hable. Les voy a contar algo que es muy aventurado decirlo, pero lo entiendo así en mi corazón, y eso es algo que he escuchado muy seguido de muchas personas. Veníamos Nancy y yo platicando después de nuestra visita con esta señora, y le decía a Nancy, es que Dios me dijo una cosa que me impactó. La que va a decidir si se muere es ella, porque lo que Dios quiere es transformar su vida, ¿sí? Y si vive, va a vivir una vida gloriosa, dando un testimonio de que Dios la sanó. Y si se muere, se va a morir de una manera gloriosa donde entre delante de la presencia de Dios. Pero la que va a decidir cuándo se muere es ella, porque Dios le dio esa facultad. Hace unos años, en el 2008 para ser exactos, tomé una decisión. Empecé junto con toda mi iglesia. En aquel entonces la iglesia ayuna todos los años, los primeros 7 días del año. Y entonces yo hice un pacto con Dios, oré por meses para pedirle a Dios que me diera oportunidad de experimentarlo. Y empecé mi año ayunando 40 días. O sea, ¿qué quiere decir esto? Durante 40 días afligí mi cuerpo físicamente para estar en presencia y en continua comunión con Dios. Hagan de cuenta, entré a la presencia de Dios y no me salí de ahí en 40 días. Y nunca en mi vida había escuchado la voz de Dios tanto como ese tiempo, y nunca había recibido el favor de Dios en ese entonces como en ese momento. O sea, era wow. Oraba y obtenía respuestas inmediatas. Accionaba y tenía éxito en todo lo que tenía. Y me acuerdo de que un día me paré delante de Dios y le dije, Señor, estoy tan contento de estar en tu presencia. Y me decía, Señor, estoy tan contento de que estés aquí conmigo. Y le decía, Señor, faltan 2 días para que se acabe mi ayuno. Y me dice, te voy a extrañar. Y le dije, Señor, es que, y Dios sabe, yo no quería, se iba a acabar mi ayuno y mi pastor me tuvo que obligar a dejar mi ayuno.
Después de 40 días ya no quería comer, estaba tan contento en la presencia de Dios. Y me dice Dios, estoy tan agradado de ti, que te voy a decir esto, pídeme lo que quieras, es tuyo. Y yo le decía, ¿en serio, en serio? Y me dijo, sí. Y le puse un reto, y le dije a Dios, quiero un trabajo, del cual el requisito es tener 50 años de edad, que no tengo. El requisito es pasar por muchos niveles empresariales, los cuales no he pasado. ¿Y sabes qué, Señor? Aparte de eso, quiero que me vaya bien. Y me dijo el Señor, si lo quieres es tuyo, pero la victoria la tenías desde antes. Porque todo lo que emprendas te va a ir bien, porque yo estoy contigo, ese es mi sello. Y ese es el problema que muchas veces la gente no hace. La gente está pidiendo lo que ya está prometido y lo que ya está dicho, ¿sí? Apliqué para el trabajo y milagrosamente, en contra de todos los pronósticos, me lo dieron y me fui a vivir a Cancún. Fue el pequeño detalle que se me olvidó pedirle a Dios, que no me quería mover de Chihuahua, ¿verdad? Y ahí voy a sufrir a Cancún. Sí, bueno, es que hay que aprender a pedir, pero no es el hecho de, y no vengo aquí a presumirles el hecho de, ay, es que ayuné y Dios me respondió. No. Es que una de las cosas es que escuché la voz de Dios y aprendí aquello que platicábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Era la semana pasada, no, hace un par de semanas, cuando hablábamos de la oración. Hay cosas que pides, hay cosas que buscas y hay cosas a las que vas a la intimidad de Dios, con Dios, ¿sí? Yo tenía 40 días en la intimidad con Dios. ¿Y qué es la intimidad con Dios? Para nosotros poder ir a la intimidad con Dios, ¿sí?, necesito hacerme igual a Dios, porque ese es el requisito de la presencia de Dios. Dice la Biblia y nos promete, aquel que ve a Dios ciertamente morirá, ¿sí? Y mucha gente lo ve como una amenaza. Y dice, no, o sea, aquel que ve a Dios ciertamente morirá, porque es una promesa. Para que nosotros podamos ver a Dios, tenemos que ser tan similares a Dios que no nos quede otra que fundirnos con Él, ¿sí? Dios es como una aspiradora. Entonces yo tengo tal grado de santidad que mi santidad y la santidad de Él se fusionan en uno y se cumple aquello que dijo Jesús, ¿sí? Señor, yo te pido que tú seas uno con ellos como tú y yo somos uno. Enoc fue uno con Dios, fue santo a tal grado que Dios, así como una aspiradora, lo agarró y lo chupó y se lo llevó al cielo, porque su santidad se atraía. Elías, lo mismo, y Jesús, lo mismo. Ahora tenemos que empezar a entender que para poder escuchar la voz de Dios y para poder estar en la presencia de Dios, lo primero que necesitamos es ser santos, ¿sí? Pero tenemos que ser santos como Dios es santo. Y esa es la parte que nos cuesta un poquito de trabajo. Porque yo no sé si es la historia de la humanidad, la historia de la iglesia o Televisa, ¿sí?, que ser santos significa ser extremadamente aburridos, ñoños y no salir en sábado ni en domingo, ¿sí? Y yo decía, bueno, ¿y entonces cómo le hacía? O sea, porque la Biblia dice, desde Génesis, Dios le dice al hombre, sed santos como yo soy santo. Y el explicar la santidad ha sido un concepto que me ha costado un poquito de trabajo hasta que un día encontré la santidad de Dios, porque nosotros sabemos que la palabra santos viene de la palabra apartados, ¿sí? Quiere decir que Dios es apartado. La santidad y la bondad no tienen nada que ver, ¿sí? Mucha gente piensa que los que son santos son muy buenos y no tienen nada que ver con eso. Y para explicar la santidad, pongo siempre este ejemplo. Pablo, ¿tú crees que hay vida en otros planetas? ¿Tú no crees? ¿Por qué no crees? Ajá. Porque la Biblia no lo menciona. Buen punto. ¿Qué más? Ok. ¿Pero tú sabías que la Biblia sí habla de que no hay vida en otros planetas? No lo has encontrado. A ver, Caleb, tú estás así muy entretenido. A ver. Si dice y no te acuerdas del capítulo, ¿cómo dice más o menos?
Dios dijo que no somos los únicos, entonces dice que sí hay vida en otro planeta. Más o menos. Aquí le pregunto a ver que tenga cara de que no quiere que le pregunte. Bueno, ahí está. A ti tú ya me la sabes la respuesta, a ti te la dije hace poquito. Sí. A ver, Charito, cuéntame, ¿tú crees que haya vida en otro planeta? ¿No? ¿Por qué? No lo sabes. ¿No crees en la vida en otro planeta? ¿Nadie? ¿Algún valiente que diga? Karen, ¿tú qué opinas? ¿Si hay vida o no hay vida en otro planeta? ¿O no te interesa? Oye, ¿por qué no crees? Fíjense nada más esto. Es que hay mucha gente que le da muchas vueltas a este asunto y es, ¿habrá o no habrá? Está muy chistoso esto de que haya tanto planeta y que no haya vida, o de que sí haya vida, o a lo mejor Dios, no sé qué. La vida, Dios habla, en la Biblia habla de un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo, que es en donde habita Él, ¿no? Y luego para los que somos muy importantes hay un séptimo cielo, porque es el VIP, pero esa es otra Biblia no es cierto. No es cierto, eso no dice la Biblia, ¿no? Pero la Biblia dice algo muy importante y explica el amor de Dios hacia nosotros. Y explica, en ese amor, explica la santidad. Y ahí va, ¿sí? Dios creó todo el universo, todos los planetas, todo lo que hay, ¿sí? Y lo puso ahí para manifestar su gloria, ¿sí? Pero Dios es santo. ¿Y qué quiere decir santo? Santo quiere decir apartado. Pero Dios, de toda su creación, apartó su corazón para el hombre. Entonces no hay vida en otro planeta, porque en donde Dios apartó su corazón, puso vida. Quiere decir, Dios tiene la capacidad de, pudiendo estar tentado a poner vida en miles de planetas, en millones de planetas, nada más ponerlo en uno y decir, a este lo voy a llenar de vida, lo voy a hacer tan especial y voy a poner por el cual voy a dar mi propia vida. Dios. Sí, ahí está. Aún Dios no puede dar su vida más de una sola vez, ¿sí? Porque vida solo hay una y Dios es infinito. Nunca empezó y nunca terminó, pero solamente una vez pudo darse a Él mismo, pudo dar su vida. ¿Por quién? Por aquel objeto al que amó más que ninguno, que fue el hombre. Entonces, no hay vida en otro planeta porque Dios es santo. Así de sencillo, ¿no? Porque no podría dar la vida por otro planeta. Porque entonces sería gato, no sería Dios, ¿no? Nomás los gatos tienen 7 vidas, ¿no? No es cierto, pero tenemos que pensarlo de esta manera. Imagínense cuánto amor tiene Dios por el hombre, que dijo, ¿sabes qué? De todo el universo, ahí en ese puntito insignificante y pequeño, voy a poner al hombre y por él voy a dar mi vida nada más y una vez. ¿Y por qué lo hizo de esa manera? Porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y lo que está esperando es que nosotros seamos santos. Y nos lo repite una y otra y otra y otra vez. Entonces, esto quiere decir lo siguiente. Para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, lo único que necesitamos es estar en su presencia, y cuando estemos en su presencia es inevitable escuchar su voz, ¿no? Y para estar en su presencia necesitamos, ¿qué? Ser santos. Y ahorita les voy a hablar un poquito de esta santidad para que les quede un poquito más clara. La santidad es una cosa muy interesante porque lejos de ser un asunto lleno de requisitos y lleno de sacrificios, la santidad es un estado de la conciencia, ¿sí? Esto dice otra cosa. Ándale, ya me volaron mi cita. Ay, no me traje mis notas aquí. A ver si viene acá. Entonces, piensen esto. La Biblia dice que no hay ningún ser capaz de no pecar, porque sabemos que el pecado es la condición del hombre, ¿sí? Pero sí tenemos la capacidad de ser santos. Y quiere decir, el santo no quiere decir estar libre de pecado, el santo quiere decir separarnos en ese momento para alguien, ¿sí? Y esto es así como cuando nos casamos, ¿sí?
Y en la luna de miel, ¿nos vamos de vacaciones con la suegra, con el perro, con el vecino y con todo el mundo o no? ¿Quiénes nos vamos? ¿Sí? ¿Tú sí te fuiste con tus suegros? No me cuentas, bueno. ¿La luna de miel es para quién? Para los novios. ¿Y quién más? Y nada más. Y se dedican ni siquiera ni al trabajo, ni a la playa, que no entiendo por qué van a la playa, ¿no? ¿Sí? Todo se trata de aquel momento de intimidad, en donde solamente importan quiénes, ellos dos, ¿no? Así como gritaron ya, ¡ah! Ellos dos, ¿sí? Entonces, la santidad tiene que ver con eso. En el momento en el que yo separo mi corazón, separo mi mente, separo mis actividades, y en ese momento me santifico y en ese momento entro a la presencia de Dios, porque estoy completamente apartado. Porque nunca les ha pasado que tratan de orar y tienen a un lado el iPhone, ¿no? Y entonces están orando hasta que vibra. Bueno, tantito, señor, espérame. ¿Nunca le has pasado o nunca has orado entonces? Exactamente, es muy importante, ¿no? Porque eso tiene que ver, porque muchas veces tratamos de orar en lugares públicos o tratamos de orar con la televisión de fondo o lo que sea. Lo único que nos dice Dios es, necesito que te santifiques, necesito que tomes un momento conmigo, ¿no? Y a mí hay unas partes que me emocionan tanto, fíjense, estaba Abraham, ¿sí? Bueno, no es cierto, estaba Noé, ¿no? Se baja Noé del arca después de 40 días y 40 noches de diluvio y meses que pasó dentro del arca esperando que las aguas se bajaran, porque pasaron meses, ¿sí? ¿Cuánto? 150 días, dice Pablo, ¿sí? O dice la Biblia. Ah, ok, dice la Biblia. Es que ya se los voy a aplicar como dice ustedes. Es que dice René, ¿no? Bueno, dice la Biblia, 150 días. Entonces llega este cuate después de 190 días. Y entonces imagínense nada más. Era el único hombre que había escuchado la voz de Dios. Y era el único de 8 seres humanos buscando a Dios. En una tierra llena de cadáveres. En una tierra donde no habitaba nadie. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo? Fue y erigió un altar. Buscó un lugar, levantó un par de piedras, las dedicó y dijo, este es el lugar en donde nadie me va a estorbar, en donde nadie va a importar, en donde nadie me puede interrumpir, porque me voy a encontrar con Dios. Y entonces, ¿qué hizo? Escuchó la voz de Dios y Dios le dio instrucciones. ¿Sí? Y esto es bien importante. O sea, si hubiéramos sido ustedes y yo, lo primero que empezaríamos a hacer un censo de animales en el arca y entonces hacer la planeación de cómo las vamos a bajar y pues para bajar primero a los pollos para que no se los coman los leones y y este cuate se baja corriendo y dijo, que se pudran todos los animales porque el que me trajo y el que me mantiene vivo es Dios y es el que necesito escuchar y antes de que los demás me interrumpan, los dejo a todos arriba del arca y me bajo a buscar a Dios. Dios quiere siempre lo primero y lo mejor, y eso es santidad. Tengo el papá de Ada, Lalo el pastor, tiene un detalle muy simpático para con Dios y Dios lo bendice de una manera bien especial. Este hombre, cuando diezma, ¿sí? Porque él como pastor diezma igual que yo, cuando él sabe que ha recibido dinero, lo primero que va al cajero automático y saca el dinero y entonces separa los billetes que estén mejores y que estén más limpios y que estén más listos y luego va y los entrega en el banco y dice, lo primero y lo mejor es para Dios. ¿Sí? Hasta en eso tiene detalle y en eso se santifica. Porque antes de ir a gastar dinero y antes de ir a ponerle gasolina al coche y antes de ir a comerse una nieve de garrafa de Chapalita, ¿sí? Va y se para y dice, esto es importante y esto es único y esto es especial porque es para Dios y lo santifica, ¿sí? No podemos entrar en una condición de santidad como la imaginamos, de estar libres de pecado, porque es imposible. Pero sí podemos entrar en una situación de santidad como entra Dios, en decir, nada más va a importar más que Dios. Y voy a asegurar que nada de lo que hay alrededor de mí me estorbe para poder estar directamente con Dios y poder escuchar su voz. Abraham estableció un altar en un lugar que se llama Betel. Betel significa
casa de Dios. Y dijo, en este lugar es la puerta del cielo. ¿Sí? Y dijo, este lugar es tan especial que no solamente Dios se va a manifestar, sino que va a ser exactamente el lugar en donde van a subir y bajar los ángeles. Y era un lugar tan apartado, y era un lugar tan lejos, y era un lugar tan especial, que cientos de años después, bueno, como 130 años después, fue Jacob y se paró en ese lugar y se quedó dormido. Y cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue a los ángeles subir y descender, porque estaba en medio de aquel lugar donde había una intención tan pura del corazón de Abraham, que se mantuvo como casa de Dios. ¿Sí? Dante Hebel y muchos otros pastores hablan de que es nuestra obligación el tener un altar en casa. Y cuando hablamos de altar en casa, no estamos hablando de que vamos a comprar una losa de mármol o de granito y luego vamos a poner un hincadero especial para que no se nos cansen las rodillas. Lo único que está diciendo es que vamos a apartar un lugar que sea tan especial, en donde nadie nos moleste y donde podamos entrar de Dios, y que estemos tan libres de contaminantes externos que podamos escuchar la voz de Dios. Y entonces el poder de Dios se va a manifestar en ese lugar. Y ahí es en donde vamos a escuchar la voz de Dios. Tengo amigos que tienen su altar de oración en el closet de su casa, ¿no? Y aseguran entrar al closet de oración cuando su mamá no está, para que nunca sepa que está ahí. Y entonces se esconden de la luz, se esconden de los distractores, se esconden de todo, y entonces preparan su momento y van y entran a la intimidad con Dios. Así como entre esposos y esposas, ¿verdad que no pueden tener intimidad en cualquier lado? ¿No? Ni enfrente de la gente, ¿no? Por lo general lo preparan, ¿no? Es más, hay matrimonios que celebran días especiales, sus aniversarios, y se van a un hotel, lejos de los niños y de la niñera, lejos de los suegros, ¿no? Y de todos los distractores del diablo, ¿no? Tú sí entendiste, ¿verdad? Y entonces, y van y tienen esa noche especial de intimidad, en donde se van a comunicar como nunca se habían comunicado, y se van a querer como nunca se habían querido, y se van a encontrar como nunca se habían encontrado, porque cada vez es diferente. Exactamente lo mismo está esperando Dios. Y lo hemos hablado muchas veces. Dios espera que hagamos una cita con Él. Y que cuando hacemos una cita, es diferente cuando empezamos a orar, porque luego dicen, oigan, pues ya que estamos aquí, vamos a orar por fulanito de tal, ¿no? Es como que, pues ya que estamos aquí, o sea, Dios no merece un momento especial. Ir y hablar con Dios. Oye, Dios, ¿sabes qué? Me voy a encontrar contigo el lunes. Mañana es día de asueto. Mañana no tengo nada especial que hacer, pero mañana no están mis hijos, mañana no está todo el mundo está descansando, no hay nada bueno en la tele, así que voy a hacer una cita contigo. Y entonces vamos a preparar y vamos a separar todas las cosas, y vamos a apagar nuestro celular, y vamos a desconectar el teléfono de la casa, y vamos a desconectar el cable de la televisión, ¿sí? Y entonces vamos a entrar a un lugar específico, en donde no haya nada que se interponga entre Dios y nosotros. ¿Y sabe qué va a pasar? Vamos a escuchar la voz de Dios. Porque Dios es fiel, y Dios va a acudir a nuestro encuentro si nosotros lo invitamos y le damos ese trato de Dios, le damos ese trato de Padre, y le damos ese trato VIP, en donde nadie más importe, ¿no? La santidad tiene que ver con la identidad del corazón. ¿Quién soy ahorita y para qué estoy ahorita en este lugar? ¿Sí? Imagínense nada más que hiciéramos una cita con Dios y llegáramos a destiempo, ¿no? ¿Ustedes creen que Dios se va a manifestar ahí? Imagínense ustedes que hacemos una cita con Dios y llevamos todos nuestros problemas delante de Dios. ¿Se va a presentar Dios ahí? Porque hicimos una cita con Dios, o con los problemas, ¿no? Es como esas personas que ingenuamente hacen listas de oración, ¿no? Y entonces llevan papelitos por arriba y por abajo, y le escriben por un lado y por el otro, y entonces llevan todos esos distractores delante de Dios, porque todos esos distractores son más importantes que Dios, ¿no?
están delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y como dijo Facundo Cabral, ¿no? No estás deprimido, estás distraído. Porque hay tantas cosas que son más importantes que tú y que Dios, las cuales estás tratando de llevar a la intimidad de Dios. Es como si acabaran, nunca les ha pasado a las mamás cuando acaban de trapear y limpiar la casa y les quedó reluciente, ¿no? Y de repente llega el hijo con los zapatos llenos de lodo y plach, plach, plach. Bueno, exactamente eso es cuando nosotros no separamos un tiempo para Dios. Cuando nosotros decimos que vamos a orar, llevamos todas nuestras necesidades delante de Dios. Alguien se enojó conmigo esta semana y me dijo, ¿cómo? Pero si nuestra oración es pedir. Y le digo, no, ¿cómo crees? La oración es oración y el pedir es pedir, por eso son dos palabras por separado, ¿no? Por eso se llama diferente. La oración es orar y el pedir es pedir, ¿no? Y si no somos capaces de hablar con Dios de otra cosa que no seamos nosotros, quiere decir que no tenemos ni idea de quién es Dios. Y que lo primero y lo más importante en nuestro corazón somos nosotros. Porque la Biblia dice que de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y si voy con Dios y le digo, Señor, fíjate que yo esto, oye, Señor, fíjate que yo lo otro, oye, Señor, fíjate que acá, pues entonces nuestro corazón no está lleno de Dios, ¿no? Aquella gente que dice, oye, pero ¿cómo desaprovechar la oportunidad de estar en presencia de Dios y no pedirle algo? Pues no, pues claro, pues es que no tienes idea de quién es Dios. Ayer fui a desayunar con unas personas y la hija de esta señora con la que desayuné, que es una persona muy querida, nos estábamos acordando de que hubo un tiempo en el que nos invitó esta señora a comer a su hija y a mí con un joven ahí que no sé si la estaba pretendiendo o no estaba pretendiendo, pero nosotros entendimos que sí. Y entonces nosotros pues estábamos ahí como avales, pues para dar el visto bueno, para ver si el tipo aplicaba o no aplicaba, ¿no? Y el tipo no hacía más que hablar de él, de él, de él, de él, de él, de él, de él. Que dijimos, pues no, pues ¿cuándo va a apelar a la mujer esta a la que quiere contratar? Pues y a la que quería sentir especiales a ella, no a nosotros ni a él, ¿no? Pues así es cuando nosotros vamos delante de Dios. Oye, fíjate Dios que me salió un grano nuevo aquí en la nuca, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que será bueno o sea malo? ¿Cómo ves? Manda una señal del cielo para que me digas. Es más, mira, si cae una estrella fugaz para la derecha es bueno, pero si cae para la izquierda es malo. Y claro, ahí tienes a Dios mandando estrellas fugaces para darnos señales, ¿no? Como si no tuviera otra cosa que hacer, ¿no? Es que así somos. ¿A poco nunca ninguno de ustedes ha orado esperando que Dios le dé una señal, ¿no? Es como los idiotas estos que dicen, Señor, si existes, dame una señal. Pues espérame, pues ahí estás tú, ¿para qué quieres otra señal? Semejante gordo que no hace nada, ¿no? ¿Qué más quieres? No te has muerto. No te has muerto. Esa es la mejor señal que te puedo dar de que existo y de que te amo, ¿no? Pero todavía pensamos que le podemos dar instrucciones a Dios porque lo único que no es importante en nuestra vida es Él, ¿no? Es Él. Hay gente que luego no viene a la iglesia porque dice que las iglesias están llenas de hipócritas. Y digo, Chihuahua, ¿y desde cuándo vienes a ver a la gente? Pues ¿qué no dicen que la iglesia es la casa de Dios? Entonces ¿a quién vienes a ver? ¿A la gente o a Dios? ¿No? No es como cuando me invita Pita a su cumpleaños y le digo, ¿sabes qué, Pita? No voy a ir a tu cumpleaños porque ahí está Esmeralda y me cae mal. Y Pita me va a decir, ¿y a mí qué me importa que Esmeralda que te caiga mal? La que cumpleaños soy yo y la que quiero que estés aquí conmigo soy yo. Esmeralda también, pero ella viene conmigo, no viene contigo, ¿no? Y le ponemos 1000 pretextos porque no entendemos en nuestro corazón el concepto de la santidad. Y la santidad es el expresar que Dios es verdaderamente lo más importante y lo primero en nuestro corazón. No. Si yo me levanto todos los días y lo primero que le digo a Dios es gracias por todo lo que me has dado. Entonces lo más importante en tu vida es lo que Dios te ha dado, no Dios, ¿no? Porque lo primero que debemos decirle, Señor, gracias porque eres y porque estás y porque soy por ti. Lo que me has dado, pues termina en tercer y cuarto plano. No escuchamos a Dios porque hay entre nosotros y Dios tantas cosas que nos importan tanto y más que Dios. De repente se nos empiezan a dar las cosas. Es que Dios está poniendo las cosas. Ni hemos escuchado la voz de Dios, ni sabemos si Dios intervino,
pero las cosas se están dando y ya estoy a punto de abrir mi nuevo table dance, pero Dios me está avalando, porque las cosas se están dando, ¿no? ¿O no? Se los he dicho, es como aquellas personas que vienen y me ha pasado tanto. Hermano, venimos para que ores por mí, para que Dios nos dé un hijo. Yo siempre digo, brutos, ¿no? Porque pues se les perdió el orden. No es Dios quien nos da hijos, sino somos nosotros los que le damos herederos a Dios. El día que tengas como primer intención el hacer a Dios sonreír por medio de tus hijos, entonces Dios te va a dar la posibilidad de tener hijos. Porque luego pasa, y lo he hecho muchas veces, yo creo que serán unas 250 parejas, que oro por ellas, se embarazan y ya no pueden ir a la iglesia porque tienen un embarazo de alto riesgo. Y no pueden ir a la iglesia porque se les enfría el niño. Y no pueden ir a la iglesia porque está a punto de cumplir 15 años, ¿no? Sí. Y entonces la bendición fue más importante que Dios, ¿no? Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y como se los digo con esta versión que me tiene maravillado, somos hechos a la imagen de Dios y con la capacidad de expresar su naturaleza, la bondad. Nosotros somos capaces de expresar paz. Nosotros somos capaces de establecer reino. Nosotros somos capaces de hacer cosas buenas por medio de Dios, sin importar si Dios las hace a nosotros, porque lo demás nos viene por consecuencia. Mateo 6:33 lo promete. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es la justicia? El cumplimiento de la palabra. Buscad primero el reino de Dios y el cumplir la palabra. Y todo lo demás va a venir por consecuencia. Porque Dios anhela que todos traigamos un Rolls Royce y un Mercedes. Lo único que nos interfiere entre el Rolls Royce y el Mercedes es que Dios no es lo primero en nuestras vidas. Y estamos afanados. Está la famosa historia de María y de Marta, ¿no? Llega Jesús a casa de María y de Marta, y Marta se postra a los pies de Jesús y le ama y le adora y dice, Él es el primero y lo que me interesa es estar con Él aquí, porque no todos los días viene físicamente a mi casa. Y Marta está, pero bien entretenida, tratando de dar de comer a Dios. Nunca le preguntó si tenía hambre, ¿no? Es las típicas mamás de, ay, come, mijito. No, es que vengo de la calle a comerme un taco. No, come, ¿no? ¿Sí? Te lo estoy diciendo con amor, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Lo primero que nos interesa saber es qué es lo que Dios espera hoy de nosotros. ¿Ustedes ya le preguntaron a Dios qué espera el día de hoy de ustedes? ¿Ya lo escucharon de su voz? ¿No? ¿Nadie? Entonces, ¿Dios no es lo primero en nuestras vidas? ¿Dios no es lo primero y lo más importante para nosotros? Porque a mí me fascina, y se los digo, no es reproche, y se los digo con verdadera admiración. A mí me admira la cantidad de pretextos que puede tener toda la gente para todas las cosas de Dios. Es que he tenido mucho trabajo, es que ando... ¡Qué padre! Pero no me vengas a decir que Dios es importante. Si tú tienes otras cosas que hacer, antes que buscar a Dios, y no lo estoy diciendo para las reuniones de esta iglesia, esto es para tu intimidad con Dios, ¿sí? Es que gracias a Dios he tenido mucho trabajo. Ah, no, se me hace que gracias a Satanás, porque si el trabajo te está separando de con Dios, entonces no fue Dios, ¿sí? Es que gracias a Dios mi mamá cumplió 150 años esta semana. Ay, por eso no viniste. Pues gracias a Satanás que ahí la tiene, porque te sigue distrayendo, ¿no? ¿Y por qué no están tú y tu mamá aquí? Y no porque sea una reunión de la iglesia, insisto, porque lo primero que tienes que tener en claro es que el que se tiene que agradar de todo lo que está haciendo es Dios. Dios es el que guarda nuestra vida. Por eso dice, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Él nos gana a dar, Él nos da primero, pero lo primero que quiere que abramos el ojo es que tengamos un minuto de verdadera santidad, no de intimidad, porque luego se pierde el concepto de verdadera santidad. Por un minuto, cuando menos, tendría que importar más Dios que la comezón, que la sábana, que lavarnos los dientes y que salir corriendo a hacer pipí. Por un minuto tendríamos que poder transformarnos en santos y apartar nuestro corazón y entrar delante de la presencia y decirle, Señor, buenos días, buenas noticias, seguimos aquí, ¿cuál es la instrucción? Escuchamos su voz y arrancamos nuestro día. Llegamos al final del día y dejamos a un lado a López Dóriga y dejamos a un lado todo. Y llegamos otra vez a ese lugar santo, y donde nosotros nos santificamos, donde nada más importa, y le decimos, Señor,
Señor, qué día tan glorioso, qué día tan lleno de ti. Te pude ver en todas partes. Necesitas algo más porque voy a ir a descansar para mañana estar lleno de ti. Y te recuerdo que mis sueños están abiertos, no tengo reservación, puedes estar a lo largo y ancho de todos ellos. No necesitamos intimidad, necesitamos santidad, porque la santidad nos va a llevar a la intimidad. La santidad nos va a llevar a la intimidad. La santidad nos va a dar la capacidad de que Dios nos hable y de nosotros estar en presencia de Dios. Tenemos que tener la disposición y tenemos que tener las ganas de que Dios verdaderamente sea lo único que importe, aunque sea por 5 minutos. Luego llegamos con Dios y le decimos: Dios, es que rescátame, porque me voy a quedar sin trabajo. Dios, rescátame porque me quedé sin dinero. Y nunca nos hemos puesto a pensar que lo que nos está pasando es porque Dios nunca ha estado ahí. Yo conozco a millares de personas que no buscan a Dios más que para que les dé cosas, y que pierden dinero y que ganan dinero y que pierden trabajos y adquieren nuevos trabajos, y Dios nunca intervino porque nunca lo invitaron. Nunca en ese lugar de trabajo lo dejaron todo a un lado y le dijeron: Señor, aquí estoy yo y aquí debes de estar tú, y aquí me voy a santificar en medio de ti y contigo. Porque esa es la primera capacidad que Dios nos dio. Esa es la primera capacidad que Dios nos dio. Imagínense, Jesús fue al huerto de Getsemaní. ¿Y saben por qué fue al huerto de Getsemaní? Porque nada lo interrumpía. Ahí está. Y aparte porque conocía el corazón de los discípulos. Dijo: necesito un lugar donde se estén cómodos, porque lo primero que va a pasar es que se van a dormir. Y necesito tener intimidad con el Padre para que el Padre me hable, porque el Padre me va a revelar el día de hoy todo el pecado de la humanidad, y no necesito interrupciones. No necesito interrupciones. Cuando murió Lázaro, Jesús entró a la tumba porque necesitaba un lugar donde no estuviera toda la gente que estaba viendo, y ahí escuchar la voluntad de Dios y decir: está vivo, está muerto. Porque afuera iba a ser show. Pero una de las cosas que más me emocionan es que Jesús todas las mañanas recibía su instrucción. Todas las mañanas iba con Dios y le decía: Señor, ¿hoy qué? Y el Señor le decía: hoy son 15 leprosos, 3 tuertos y 4 cojos. Y él ya sabía lo que Dios iba a hacer ese día con él. Y esa es una de las cosas, y se los digo por conocimiento de causa, es una de las cosas más deliciosas, arrancar un día sabiendo que nada más me falta esperar encontrarme a la persona que Dios va a sanar ese día, que Dios va a usar ese día. Es una cosa hermosa. Es vivir con una agenda llena y preparada. Es vivir con la garantía del éxito constante. Por eso me encanta cuando me buscan en consejería muchos de ustedes, porque cuando ustedes vienen conmigo, Dios ya me habló de ustedes y Dios ya me dijo lo que va a hacer, y de repente muchos de ustedes se enojan conmigo porque me dicen: ¿por qué siempre nos dices, es muy fácil? ¿Por qué? Porque pues ya Dios me lo mostró, ¿no? El otro día Esther casi me golpea porque le dije: está muy fácil tu caso, y me veía y me decía: no estoy de acuerdo, y se le bota, así tenía los ojos y el sapo reventado, así de enojada, ¿no? Y me decía: pero no estoy de acuerdo y no es así. Y le digo: ¿por qué no? Pues si Dios ya me lo dijo, pues a mí qué, yo ni sé tus broncas, ¿no? Y llegó a su casa y se dio cuenta que todo lo que Dios le había dicho, porque no lo dijo René, era cierto. Pero la agenda de René ya había estado llena ese día, esa mañana. ¿Sí? El otro día, ¿verdad, Leti? Tuve que parar a Leti y decirle: Leti, alto. Porque no es importante lo que tú digas, porque es importante lo que Dios me dijo acerca de ti. Y cuando se lo dije, ¿hizo sentido en tu corazón o no? No vengo a exhibirte, vengo a decirte, porque es bien importante, son buenos ejemplos. Porque siempre tenemos una justificación para ser quienes somos. Siempre tenemos una justificación para hacer lo que hacemos, y siempre tenemos una justificación para sentirnos como nos sentimos. ¿Y saben por qué? Porque nunca escuchamos la voz de Dios antes. ¿Sí? Nuestra preocupación es escuchar la voz de Dios antes. Nancy me decía, y la verdad es que ha sido un buen ejemplo. Yo le hacía preguntas a esta señora con la que fuimos a platicar, y Nancy me decía así como que: ay, este pastor tan imprudente y tan preguntón, y se quería meter debajo del suelo de la pena que le daba que yo le preguntaba a esta señora. Pero cuando le expliqué: es que Dios ya me dijo,
Dios me dijo, vete por ahí, y entonces me puse a escarbar en el corazón de la señora hasta que encontramos lo que Dios había dicho, y en ese momento pudimos sanar su vida y sanar su alma y sanar su corazón y rescatarla para Cristo y librarla de una muerte espantosa. Pero Dios había hablado desde la madrugada con un servidor, porque se tomó la molestia de tener un momento de santidad para generar intimidad. ¿Sí? Santidad para generar intimidad. Y se los aseguro, en la mayoría de los casos de cuando ustedes vienen a consejería con un servidor, es que yo ya pasé previamente por un tiempo con Dios, en donde Dios me habló las cosas que les digo. No me las invento ni me las saco de la manga, se los prometo. Y cuando se las digo es para llenar su agenda con las cosas que ustedes tienen que hacer. Y cuando se los digo, de mi boca, como reflejo de Dios, sale la instrucción y el poder para depositarlo en su corazón para que ustedes hagan lo que tienen que hacer, con la garantía del éxito. ¿Verdad, Adela? A mí me encanta Adela porque me habla y le digo, mira, Adela, lo que vas a hacer y lo vas a hacer así, y le vas a decir así y así. Y siempre me habla y es un refrigerio a mi corazón, porque Adela es una de esas personas que le encanta ser obediente, ¿sí? Y siempre me dice, René, es que no me conocí a mí misma, pero lo dije y lo hice. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo en la madrugada de ese día. Salió la instrucción y sucedió. Oscar y Dayana, ustedes más que nadie han sido objeto de eso, ¿o no? Sus vidas han sido transformadas porque ustedes un día decidieron tomar un momento de santidad y separar su corazón para la voz de Dios. Y qué padre, es un privilegio para mí como pastor de ustedes hacerlo, ¿sí? El otro día salió Susana, ¿te acuerdas, Susana? De mi casa. Es que estoy enojada porque no escucha la voz de Dios. Y le digo, la voz de Dios siempre ha estado ahí. Y me habla al rato, ¡ay, sí es cierto! Sí estaba ahí, nomás que no la quería escuchar. Y desde entonces ha sido su tiempo. Lo único que necesitamos es santidad, tener la disposición de aislarnos un momento, de separarnos. Así como Dios se separó de todo el resto de la creación, de todos los otros planetas, de los cometas, de las estrellas y de los soles y de todo lo que pudiera haber allá, y dijo, nada más al hombre voy a amar y nada más por el hombre voy a dar mi vida. Eso es lo que espera de nosotros. ¿Y saben qué? Previamente nos dio la capacidad, porque por eso nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Sí? La receta está ahí. No es importante lo que Dios nos vaya a decir, es importante que Dios nos hable. Porque cuando oigamos lo que Dios nos va a decir, nos vamos a dar cuenta que todos los días nos hemos quedado cortos en nuestra oración y nuestras necesidades se ven pequeñas. Porque se los aseguro, yo no ha habido un día que entre en la presencia de Dios en donde las cosas que yo tenía como necesidad, que no fui a preguntar, fueron contestadas y aumentadas y corregidas y solucionadas. ¿Sí? Entonces, todo lo que necesitamos es esa capacidad, reconocer en nosotros esa capacidad de separarnos, hacer una cita delante de Dios y decirle, Señor, a tal día, en tal hora, planear nuestro encuentro, buscar un lugar cómodo, buscar un lugar aislado, aprovechar nuestros momentos libres para pasarlos en presencia de Dios, y cada día va a ser más fácil. Y entonces vamos a encontrar no solamente alivio, sino instrucciones para el futuro, porque aquel que es amigo de Dios recibe instrucciones para el futuro. Todos los hombres de la Biblia, Dios les mostró el futuro, ¿sí? Si tú no sabes qué te va a pasar mañana, pues entonces entra a la presencia de Dios y te aseguro que Dios te va a hablar de lo que va a pasar mañana y pasado y pasado y pasado. Y nunca más en tu vida vas a volver a decir, creo que Dios me habló. Porque si crees que Dios te habló, nunca tuviste un momento de total santidad. Porque nunca fuiste capaz de dejar tu problema fuera para entrar delante del Padre. ¿Sí? Y eso es lo que necesitamos, Alicia. ¿Sí? Necesitamos un momento de aislar todo, de dejarlo todo, en donde lo único que importa es Dios. Y entonces se va a cumplir Mateo 6:33. ¿Sí? ¿Tienes una necesidad? Lo único que necesitas no es, la voy a dejar en manos de Dios y nos desentendemos. No, la voy a dejar a un lado y la voy a dejar por ahí tirada. Al rato la recojo, porque ahorita voy a dejarlo todo, porque voy a meterme a la intimidad con Dios y voy a escuchar y voy a recibir las instrucciones para el futuro. ¿Sí, Claudio? Todas las soluciones están en la presencia de Dios. Dios no te va a responder tus preguntas. Dios te va a dar herramientas para un gran futuro. Has sido un hombre que ha sido separado y diseñado para cosas bien interesantes. Y si un día, Claudio, pudieras ver todo lo que Dios me ha mostrado acerca de ti, te quedarías sorprendido porque no te la creerías.
Lo único que te falta es ir a esa parte en donde nada más Él importa, con la expectativa de que te hable, no de que te responda a tus preguntas. Y Él te va a poner los medios para hacer grandes cosas, ¿sí? Cosas específicas de las que has soñado porque Él inspiró tus sueños. Lo que tú quieres hacer no es algo que se te haya ocurrido, es algo que Dios ha estado inspirando. Lo único que necesitas es ir a preguntarle cómo, y Él te va a decir cómo. Eso es lo único que está esperando Dios. Y vas por muy buen camino, y me encanta verte. Y ahora que va a ser el encuentro, estoy muy convencido que vas a tener ese encuentro que necesitas. Pero nada más piensa en esto: cada vez que pienses en orar, piensa en santidad. En la santidad están tus respuestas, ¿ok? Ya es la 1, ya nos vamos, ¿sí? Vamos a ponernos de pie.